Buenas tardes. Hay más cirujanos en la sala, así que vamos a estar en inferioridad numérica, pero es para discutir un caso de una estenosis aórtica severa en un paciente añoso con un riesgo quirúrgico en algún momento de su evolución intermedio. Hay que cambiar el caso. No, ya está, ya está. No, pues sí, está bien, está bien. Bueno, esta es una mujer que cuando llegó al cardiocentro en el 2015 tenía 82 años, una altura de 1,63 m, un peso de 70 kilos, un índice de masa corporal de 26, una paciente con una superficie de 1,8 metros cuadrados y con antecedentes tenía hipertensión diabética tipo 2, un antecedente de FA paroxística, cuando llegó estaba en ritmo sinusal, hipotiroidea y una enfermedad renal crónica con una creatinina 1,9 y un clearance estimado de 25. Esto llegó en el 2015, pero la historia de ella comenzó en el 2010. En el 2010 la paciente tenía 77 años, se encontraba asintomática y se le detecta un soplo y se le diagnostica una estenosis aórtica severa. El ecocardiograma tenía una buena FEBI, 75%, con una estenosis aórtica con un área de 0,75 centímetros cuadrados, gradiente medio de 39 y una velocidad máxima de 4 metros por segundo. Y en este momento la paciente estaba realmente asintomática, con una buena clase funcional, una paciente muy activa. Se calculó el score de mortalidad por una intervención quirúrgica, era bajo, 3,4% de mortalidad a los 30 días por STS. Y el médico tratante decidió que se mantenía en tratamiento médico. No se solicitó ningún estudio funcional, ninguna prueba de esfuerzo, ningún tipo de estudio más y se mantuvo en control clínico. A los 3 años, la paciente... Para Seba, los cirujanos, ¿qué harías tú con este paciente de Belio? La pregunta es si es asintomático. Uh-huh. Sin ningún estudio, obviamente un paciente así, con básicamente severe aortic stenosis, nuestra tendencia sería hacer estudios para determinar que de verdad es asintomático. Número 2, que no hay otra otro problema potencial como si tiene coronary disease o otra otros problemas que pueden causarle sudden death, pero especialmente con severe aortic stenosis. En nuestro programa, si este paciente es identificado, usualmente la mayoría de ellos, una vez hablamos con ellos y hablas con la familia, tienen síntomas, pero si no, le hacemos tenemos un stress test en un bike o que es un poquito más fácil para los pacientes que tienen 70 y pico de años, o en un treadmill. Si esos pacientes salen bien y no tienen síntomas, no tenemos ningún problema observándolo, pero un poquito más, en 6 meses, 3 o 6 meses, los vemos otra vez y los seguimos para estar seguro que el ventrículo, la función ventricular no cambia, y para estar seguro que tienen síntomas. Usualmente en los 3 meses vuelven y dicen que tienen síntomas. O sea, es bien raro que un paciente así, que nosotros hemos visto, lo podamos seguir por 3 años sin operarlo. Doctor Cura. Yo quería apoyar lo que está diciendo Aurelio, pero lamentablemente es una realidad. Pacientes que vienen con enfermedad diagnosticada de una estenosis valvular aórtica severa, y uno dice, bueno, no tiene síntomas y no tiene repercusión sobre cavidades. En principio, de acuerdo a las guías, no tendría indicación quirúrgica. Pero claro, tenemos que saber si realmente el paciente es asintomático. Yo le voy a contar, hace una semana me llegó un paciente exactamente igual a este, y le dije al cardiólogo, vamos a hacerle una ergometría, y si da normal, nos olvidamos del paciente, y el año que viene, o en 6 meses, o en un año, vemos de vuelta. ¿Sabe lo que me dijo? No sé si los técnicos me van a aceptar hacerle una ergometría a este paciente. Eso me pasó hace una semana, y eso pasa siempre. Estos pacientes ya está más que demostrado. Hay que confirmar que realmente sean asintomáticos. Doctor Lobusten. Sí, el técnico tiene que estar muy entrenado. Indudablemente no tiene riesgo si se sabe hacer y si sabe aprovechar toda la información que desde Amato nos dijo que puede dar una ergometría. O sea, los síntomas que pueden ser disnea, que se pueden cansancio, que pueden ser mareos, hasta, por supuesto, el control minucioso de la presión arterial, que no siempre se hace. Por supuesto, tiene poco menos valor el ST y la arritmia. Debe hacerse una ergometría. Yo le tengo más confianza a un ecoestrés con ejercicio, que se lo hago yo, y con un ojo miro la ergometría, que
tengo toda esta información y con el otro ojo miro el gradiente medio, cuánto me aumenta con el ejercicio. Si esa es una válvula muy rígida, me va a aumentar más de 18 milímetros gradiente medio. Voy a controlar la reserva contráctil, si realmente la fracción de eyección no me baja. Voy a controlar la presión pulmonar, si me sube más de 60. Ninguno de estos es categórico, pero la suma de todo esto me va a dar una información sumamente útil. O sea, no podemos dejar de hacer un estudio funcional, una ergometría está bien hecha por quien sabe, y un ecoestrés da toda la ergometría más mucha más información. Solamente para reiterar un poco, digamos, en Estados Unidos yo hice un estudio en la Universidad de Chicago, pienso que menos del 4% de los pacientes se le hace una ergometría en este tipo de paciente. Y yo pienso que no es una cuestión de los técnicos, sino que pienso que es una cuestión más de los médicos, que no mandan a estos pacientes. Paciente añoso, no le buscan la vuelta de ser sintomático. El 60% de estos pacientes tiene algún dato electrocardiográfico que decide la conducta. Y de esto la mitad es por síntomas. No, yo era para pedir que paráramos la discusión porque si no lo que tengo que hablar después no va a quedar nada. Porque exactamente todo lo que están diciendo tiene, sobre todo Jorge, que es real, a medida que se van sumando datos. Hay un montón de cosas para hacer en estos pacientes para afinar un poquito más la puntería y realmente entender que independientemente que esté o no asintomático, es importante detectar muy precozmente deterioro ventricular, fibrosis, el estado de la válvula, hay un montón de cosas para hacer, porque cuando ya se vuelve sintomático, uno no es que perdió el bote, pero perdió una buena parte de los buenos resultados que podría tener cuando el paciente tiene mejor condición. Nos quedamos acá por respecto a este tema de él, entonces. No hablé de estrés. Le quitamos la conferencia al doctor local. No, pero una cosa que quiero destacar para el público joven. La doctora Mato, que citó el doctor Lowenstein, el origen de ese trabajo, que después quedó en las guías de manejo clínico, es un estudio hecho por es un estudio de doctorado de una brasilera que se llama Mato, y esa mujer con ese estudio de doctorado cambió la conducta con respecto al manejo de la estenosis aórtica sintomática, no cambió, aportó al manejo. Y la historia de ella es esa, es una tesis de doctorado de esta doctora, hecha en el INCOR de San Pablo. El director de esa tesis de doctorado fue el doctor Ramírez. Bueno, muy bien, sigamos entonces. Bueno, la paciente volvió a los 3 años, 80 años, se consideraba asintomática, obviamente que ya había bajado un poco la capacidad funcional, se quedaba más en la casa, no salía tanto como antes, y le repitieron el ecocardiograma y tenía una FEBI que en este momento era de 66%, y la válvula aórtica tenía una estenosis aórtica crítica, 0,38 centímetros cuadrados, un gradiente medio de 65 con un máximo de 105, y la velocidad máxima que fue de 4 a 5.13 metros por segundo. El cálculo de la mortalidad también está en el rango moderado, pero en el límite inferior, o sea, es una mortalidad relativamente baja. Pero en conjunto el médico tratante y la paciente consideraron mantenerse en tratamiento médico. Sí. Aunque sea asintomática, basado en los guidelines, con 5 puntos, eso es crítico. Y esos pacientes, los guidelines dirían que debe ser tratado, aunque no tengan ningún síntoma. Este paciente no hay que hacerle un estrés. Este paciente necesita una válvula. Doctor Berrocal. Yo de todas formas, digamos, esperaba que acá dijeras que ya se había puesto sintomática y estuviéramos discutiendo la conducta, pero ya tiene 80. Yo creo que hay un montón de datos que hacen falta. Nosotros a estos pacientes los sometemos a una evaluación gerontológica, donde se le hace no solamente un test de capacidad cognitiva, sino de funcionalidad, porque la verdad, ya estamos llegando a la etapa en la cual, por lo menos en nuestro continente, la expectativa de vida empieza a jugar un rol importante, porque uno dice, si le voy a prolongar la vida haciéndole algo, y cuál es su nivel de fragilidad, cuál es su capacidad cognitiva, cómo la vamos a dejar después de cualquier cosa que le hagamos, del TAVI también. Nosotros no la conocíamos hasta el 2015. No, te entiendo, pero quiero decirte, Totalmente. si hubiéramos estado todos nosotros ese Totalmente. día, esto tendríamos que tenerlo en cuenta, porque ya empieza a jugar el tema de la expectativa de vida y acá ya uno empieza más a entrar en el terreno de la calidad de vida que de la expectativa.
Bien, según la historia clínica, la paciente no parecía una paciente frágil, ¿no? A label test, obviamente, pero no estaba consignado en la historia clínica. Pienso que, digamos, por lo menos la consideración del diagnóstico de estenosis aórtica, entre comillas, de súper severa, digamos, ¿no? Hay acá la estenosis aórtica de 0.38, el gradiente medio. Nunca hablaste de la calcificación, etcétera, de la... No estaba informado en los ecos, pero decía que era trivalva calcificada hasta ese momento. Yo estaría de acuerdo que en estos pacientes existiría una indicación, digamos, no importa, independiente de los síntomas. Independientemente de los síntomas. Y con respecto a la edad, digamos, en Estados Unidos, 80 son todos pibes todavía. ¿Se consideraría un TAVI o una cirugía cardíaca en este momento? Depende del humor del cirujano en ese momento. Si tiene mucho trabajo, TAVI. Si no tiene trabajo... Y si consideramos que está asintomática. Hay signos de rápida evolución, y el signo de más rápida evolución es con cuánto gradiente empieza. Y si ya tiene 5 metros, la evolución va a ser muy rápida y puede presentarse una muerte súbita simultáneamente a aparición de síntomas. O sea, como dijo el doctor, hay que tomar ya conductas en este grado. Por supuesto que fracción de eyección está absolutamente sobreestimada y hoy en día hacer un strain nos habla si hay disfunción subclínica, digamos, y nos va a hablar muy bien de la función ventricular. No nos podemos quedar con una fracción de eyección de 66 o de 60, que siempre va a estar por la hipertrofia sobreestimada. Este caso es vida real, ¿no? O sea, estamos planteando lo que realmente pasó en la evolución del paciente antes de llegar al centro. Sí, sí, además, nosotros este caso lo elegimos, entre otras cosas, por este motivo, porque en realidad estamos todos de acuerdo, lo que pasa es que no éramos nosotros los que manejamos el paciente en ese momento, que este paciente ya tenía indicación de reemplazo valvular aórtico, en este momento lo tenía clarísimo, sin otro tipo de evaluación. Por eso lo trajimos, porque esta es la realidad que estos pacientes no son manejados con un criterio, tendría que ser manejados con un criterio más riguroso en cuanto a la indicación del procedimiento. Este paciente ya tenía indicación de procedimiento y sin embargo, como estaba asintomático y tenía 80 años, un poco ese es el razonamiento habitual. 80 años asintomático lo dejo quieto. Pero este paciente tiene una estenosis crítica que, como bien decís tú, es un paciente que está en riesgo de vida. Bien, digamos. El problema que yo veo con este paciente es que el síntoma va a ser muerte. Exacto. Ese es el próximo síntoma que va a pasar y que es distinto que un paciente que si hubieses enseñado que el gradient era lo mismo, 70 en vez de 105, pues tú dices, pues le tomó 3 años hacer un cambio bien pequeño, podemos esperar un poco más. En términos de este paciente, yo creo que aunque el cirujano no tenga muchas operaciones, esta es una persona que en Estados Unidos tiene un TAVI, yo creo que el 90% de los sitios. Nosotros acá tenemos para el doctor local, tenemos una población bastante, en el cardiocentro bastante senil, muchos pacientes de 80 años, y en contravalación, Evelio, al TAVI, también hacemos cirugía mini-invasiva sistemática en todos los pacientes, y con buenos resultados, cosa que contrabalancea, más allá de las dificultades que hay en nuestro país el acceso a la TAVI. En un paciente así, yo creo que la mayoría de los cirujanos que estamos acá le haríamos una cirugía mini-invasiva, sustitución de válvula aórtica, presumiendo que no tiene lesiones coronarias. Correcto. Pero puede ser Bien. motivo. Sigamos entonces. Bueno. En el 2015, con 82 años, entra en contacto con nuestro centro, ingresó por insuficiencia cardíaca descompensada. La paciente hizo una FA con baja tasa de bloqueo, ingresó en clase funcional 4, requirió ventilación no invasiva, evolucionó taponamiento cardíaco, se drenó relativamente poco, pero ese taponamiento cardíaco tenía compromiso hemodinámico que la llevó a la anuria y a una hemodiálisis de emergencia. El eco en ese momento tenía una estenosis aórtica crítica con un área de 0,35, gradiente de 63, la FEBI estaba en 35 y una velocidad máxima de 4,8. En ese momento se hace la consulta con el cardiocentro, se calcula la mortalidad operatoria en ese momento, que es de 30,5 mortalidad a los 30 días.
y fue evaluada por el equipo de cirugía cardíaca y de hemodinamia y se consideró de riesgo quirúrgico extremo para una cirugía o directamente para un TAVI en nuestro país. No tenemos condiciones de hacer un TAVI de urgencia, obviamente, y se decidió por hacer una valvuloplastia aórtica con balón en este contexto. Se hizo la coronografía que muestra esta lesión del 70% proximal de la descendente anterior calcificada. La coronaria derecha una lesión leve en el origen y el resto sin lesiones. Y no se revascularizó y se hizo la valvuloplastia aórtica con balón, con un balón 20 por 40 de 20 milímetros de diámetro. El anillo era cercano a 20. Y se hicieron 2 insuflaciones y el ecocardiograma post valvuloplastia tenía 35 de FEBI inmediatamente. La válvula aórtica era tricúspide, severamente calcificada, con un área 0,7 post-valvuloplastia, gradiente máximo de 57 y el medio de 36. El pico hemodinámico era de 30 milímetros de mercurio. Con insuficiencia leve a moderada, decidimos no seguir con las insuflaciones. La válvula mitral tenía una insuficiencia leve, la tricúspide una insuficiencia mínima y no tenía hipertensión pulmonar, evaluada por eco. Y en ese momento tenía 82 años, una estenosis aórtica severa que fue crítica y tuvo que ser sometido a una valvuloplastia aórtica de urgencia. Una vez que se dio de alta del hospital, luego la valvuloplastia que conseguimos, estaba en clase funcional 2, estaba sintomática, con una FEBI de 35, un clearance de 25. En este momento se considera una paciente frágil. Y el STS de todas maneras nos pone dentro del rango de mortalidad intermedia, obviamente que visualmente era una paciente con riesgo mayor. Muy bien. Entonces, para guiar la discusión un poco, ya discutimos bastante, pero sería el tratamiento de la estenosis aórtica severa y crítica en el paciente añoso considerado asintomático, el papel de la valvuloplastia aórtica con balón en un paciente con compromiso hemodinámico como esta paciente, o como puente para tratamiento definitivo, y por último, la indicación y oportunidad del tratamiento definitivo. Muy bien. Bueno, yo creo que el primer punto ya fue bastante discutido, ¿no? O sea, en realidad esta paciente todos pensamos que no fue correctamente manejada previamente, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y que además en realidad lo que hicimos fue asistir a la evolución natural de una estenosis aórtica, ¿no? O sea, vimos, esta paciente lo que le faltó fue morirse, pero no, fue la evolución natural. Creo que el segundo punto sí merece discutirse lo que está planteándose. Yo le preguntaría a Daniel, que además sabemos que tiene mucha experiencia en este tema, ¿qué opina de qué hacer con esta paciente en ese momento cuando la recibimos con la falla cardíaca, ¿no? La verdad, no sé en países con mucho más acceso a estos dispositivos tan caros que por ahí van al TAVI directo. Nosotros permanentemente hacemos lo que hicieron ustedes, o sea, compramos tiempo con la valvuloplastia aórtica. Y nos llevamos varias sorpresas. Nos llevamos una sorpresa de que pacientes que le habíamos indicado valvuloplastia aórtica como terapia de destino por un mal test gerontológico, cuando le hicimos la valvuloplastia aórtica, lo reevaluaron los gerontólogos y se transformó en un candidato a TAVI. Quiere decir que gran parte de la fragilidad y del mal estado de estos pacientes se debe a su propia estenosis aórtica, a pesar de que ellos saben que tienen que tratar de despejar aquellos datos que puedan estar influenciados por la valvulopatía. De modo tal que lo que hicieron fue exactamente lo que hacemos, incluso hasta en el hecho de aprovechar el procedimiento para pegar una mireta a las coronarias. A la de esa yo le haría un FFR, no estoy tan seguro de que vaya a ser necesario colocarle un stent. Y yo creo que parte del barco lo perdió, porque ahora tiene 35% de fracción de eyección, y eso ya perdimos mucho ventrículo y después los procedimientos no se toleran lo mismo. Pero si la paciente se recupera bien, tiene una DRIP, o sea, una evaluación gerontológica medianamente aceptable, yo la pondría en programa de TAVI. ¿Alguna otra consideración, doctor Mayo? Destaco esto que decía el doctor Berrocal respecto a la valvuloplastia. Nosotros como centro estamos empezando a realizar numerosos pacientes con valvuloplastia, un poco para ganar tiempo. Tenemos una resolución difícil en nuestro país, porque la TAVI no tiene financiación hoy, pero sí, la valvuloplastia nos ayuda a captar estos pacientes que muchas veces se quedaban en la casa y no aparecían en la consulta de un laboratorio de hemodinamia, ¿no? Un detalle técnico nada más, nosotros hacemos una valvuloplastia muy conservadora como esta, o sea, no nos volvemos locos con querer obtener unos gradientes bajísimos, y la verdad que eso nos redunda en muy baja tasa de complicaciones. Por eso es que
aún cuando es terapia de destino, preferimos por ahí, bueno, que en lugar de durarle un año, le dure 8 meses, 6 meses y repetirla, pero porque fíjate vos que ya un poquito de insuficiencia aórtica generó que si llegás a querer algo mucho más y terminás con insuficiencia aórtica severa, la señora muere en la sala de cateterismo o en las primeras 24 horas. ¿La realizan de rutina con el 18 o No, adaptado, la medimos, no le hacemos una TC. El mejor método para medir anillo es la tomografía, pero con la medición de eco guiamos un poco el balón, pero sí, siempre un balón un poco más chico que lo que uno esperaría si fuera, por ejemplo, a estar preparándola para un TAVI. Evelio, ¿ustedes qué están haciendo a una paciente así? Una paciente así hubiésemos hecho lo mismo, aunque nosotros tenemos TAVI available, con fallo renal, con la presentación que ella tuvo, los chances de sobrevivir esa hospitalización son bien bajos. Y lo mejor que se puede hacer es eso. Hubiésemos hecho exactamente eso. Y después decidimos, TAVI, obviamente no es una paciente para cirugía, nadie operaría en esta paciente, sería TAVI solamente. Y obviamente para la valvuloplastía, estar seguro que no hay insuficiencia de válvula aórtica es lo que tenemos que estar seguros. Porque especialmente con un ventrículo de 35%, si tú le das más acute aortic insufficiency, se le acabó el juego. Muy bien, Seba. Seguimos. Bueno, dada la fragilidad y los scores de riesgo de esta paciente, ingresó en el programa TAVI, se le realizó una tomografía multicorte, el diámetro del anillo era de 20.3 de derivado del perímetro. Acá en Uruguay por ahora solo tenemos la Corval, entonces lo analizamos de esta manera. Los parámetros anatómicos eran favorables para una Corval percutánea, la calcificación de la válvula aórtica bastante homogénea, las alturas de los orígenes de las arterias coronarias era favorable, mayor a 10 milímetros, estas cercanas 11 y 14 en la coronaria derecha. El ángulo era favorable por una vía transfemoral de 45 grados y los accesos también eran favorables para una vía transfemoral con mayores a 6 milímetros por el acceso femoral derecho. El izquierdo era un poco más chico, de 5.5, entonces elegimos y planificamos el procedimiento con una Corval número 26 por vía femoral derecha. Utilizamos disección, en el 2015 seguíamos con disección, ahora lo hacemos por vía percutánea y también la Evolut tiene diámetros menores, por lo tanto es más seguro. Y utilizamos anestesia general y ecocardiográfica transesofágica durante el procedimiento y discutimos en este momento lo hicimos con un proctor las lesiones coronarias para tratar antes la intervención y decidimos no tratarlas porque eran realmente lesiones que no eran suboclusivas ni críticas, y eran unas lesiones que no nos parecían isquémicas. Este es el implante de la prótesis Corval número 26 por vía transfemoral y acá ven el resultado con angiografía, que no se ve reflujo periprotésico significativo, y el eco transtorácico inmediato, perdón, es a la semana luego del alta con una FEBI de 60%, nos llamó muchísimo la atención, con gradiente medio de 7.5, sin insuficiencia periprotésica, una insuficiencia mitral mínima, leve, perdón, y una insuficiencia tricuspidia mínima, y la paciente se encuentra viva en el día de hoy, el 2018, en buena clase funcional. Una pregunta, doctor Rodríguez, doctor Cura, doctor Mayo. Si tenemos, doctor Berrocal, si tienen dificultades de los accesos femorales fundamentalmente, ¿qué accesos alternativos están empleando? Nosotros somos un bicho medio raro porque nos gusta el transapical. Yo sé que nos critican todos, pero la verdad que nos llevamos fenómenos los cirujanos y nos va muy bien. Realmente nos parece que lo que hacemos primero es tratar con los cirujanos buscan la ilíaca, colocan una de estas prótesis de Dacron y a través de la prótesis hacemos el TAVI. Pero la verdad que las veces que hemos intentado transaórtico, subclavio, etcétera, no nos ha ido muy bien, y el transapical la verdad que lo hacemos de forma bastante rutinaria. Tal vez tengamos una tasa un poco alta de transaórtico, que está cerca de transapical, está por alrededor del 15%, pero bueno, vuelvo a decir, tenemos un poquito un sesgo, porque en una época teníamos solamente la Corval y después apareció la Accurate, solamente la transapical, entonces cuando teníamos alguna cosa que nos preocupaba por la válvula, terminamos eligiendo la transapical no por el abordaje, sino por el tipo de prótesis. Y después seguimos un poco de largo, ¿no?
Además tenían, por lo que tengo entendido, tenían cirujanos que tenían amplia experiencia en la vía apical, ¿no? O sea que... Claro, porque nosotros empezamos con Roberto Batterini, que estuvo con Moore durante 16 años, y entonces la verdad que era tremendamente, era un placer, sigue siendo un placer trabajar con ellos, porque de hecho los que han seguido detrás de ellos, y el jefe actual también ha estado en Leipzig durante muchos años, y en Cleveland, y la verdad que nos sentimos muy confortables. Incluso te digo, ante la menor duda, no hacemos la minimalista y vamos al cut down, y ellos hacen la disección del abordaje, y estamos muy bien, y no tenemos infecciones, qué sé yo. Pero reconozco que no somos muy populares por usar tanto la transapical. ¿Evelio? En nuestra institución sería transfemoral primero, después yo creo que la segunda opción para nosotros sería axillary o subclavian, carótida, hemos hecho transcable, y lo último sería transapical. Especialmente en un paciente así de 82, esos son los que hemos tenido problemas con el Apex. Y nosotros hacemos LVADs, pero el Apex de un LVAD es distinto a esto. Pero eso es como nuestro approach sería así: femoral, subclavian, carótido, transcable, transaortic, transapical. Doctor Mayo, doctor Cura. Quería preguntarles a ambos con respecto a la estrategia de trabajo. ¿Se utilizan anestesistas para los procedimientos, eco transesofágico, el cierre del acceso femoral quirúrgico o no? Nosotros estamos en condiciones de hacer acceso percutáneo recién ahora que tenemos la Evolut y la Edwards, la S3. Antes, la verdad que haber hecho con CoreValve o incluso con Accurate, haber hecho Accurate Neo, haber hecho percutáneo con los perfiles era un poquito arriesgado. Hoy estamos haciendo percutáneo mucho más frecuentemente, estamos trabajando con sedación, y en lo que todavía estamos un poco reticentes es al alta precoz, pero es lo que nos faltaría para poder decir que estamos haciendo minimalismo. Yo creo que el minimalismo tiene que ver también con la experiencia. Y la verdad, nosotros tenemos experiencia, pero tenemos hechas menos de 500 válvulas. Yo creo que hasta que nos pasa un número mayor, debería ser cauteloso y seguir con aquello que le va bien y no pretender ir a una cosa más minimalista. Me parece que los centros que hacen con seguridad el minimalismo son centros que tienen de 500 a 1000 pacientes para arriba. Pero creo que es lo que hay que hacer, o sea, son los pacientes que uno quisiera invadirlos lo menos posible, y si le puede evitar la anestesia, le puede evitar la incisión en la ingle, está bárbaro. Los que mandamos de alta muy precoz son los que ya vienen con marcapaso definitivo, ese no es problema. En nuestra institución ha sido la misma transformación, no comenzamos a hacer percutáneo hasta que tuvimos la XT, que sería la de anterior Edwards, y con Evolut o la Corva lo hacemos. Usamos Perclose, y es todo conscious sedation, son minimalista. No usamos, entonces hacemos un eco transtorácico al final, y 80% de nuestros pacientes se mandan a la casa el próximo día. Se van de la sala de operaciones a el recovery room, del recovery room van a lo que se decía telemetría, y la mayoría de ellos están un día y la próxima mañana van a la casa. Nosotros usamos 90% de nuestras válvulas son Sapien, y obviamente el riesgo de marcapaso es un poco más bajo en esos pacientes. Es mucho más bajo que las otras válvulas, pero ese es nuestro approach. ¿Cuántos casos tienen hechos? Sí, más de 1000. Sí. Este año vamos a hacer 300 en un año. Bueno, vamos a ir cerrando te quedó la revisión. Y déjame decir algo, porque yo creo que esto es un punto bien importante, porque la gente quiere diferenciarse y van a tratar de hacer una cosa que va a tener problemas con los pacientes. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Nosotros hicimos como 400 o 500 antes de ir a este proceso. Nos tomó 6 meses entrenar las enfermeras en el piso, porque antes iban a la sala de intensivo. Entrenar las enfermeras. Tenemos una enfermera dedicada a ver a todos estos pacientes tan pronto salen de
Entonces nos tomó 6 meses, después de haber hecho casi 500 de estas válvulas, entrenar a la unidad, y cada 6 meses llevamos un poquito más de un año con este proceso. O sea que no es una cosa así que yo creo que las compañías hay veces que vienen, porque especialmente cuando vengan aquí, lo que les van a decir para ahorrarse dinero, vamos a mandar a los pacientes pronto, y eso es lo que se hace allá, pero se hizo allá después de que se hicieron miles de estas válvulas en estos centros. Así que un paciente que se muera por eso no vale la pena, no se puede justificar. Muy bien. Sebastián. Bueno, seguimos con una pequeña revisión del caso. Rápidamente, las guías europeas publicadas el año pasado hablan del tratamiento de la estenosis aórtica severa en el paciente asintomático, principalmente realmente asintomático, obviamente, y las guías recomiendan solo la intervención quirúrgica porque el TAVI carece de evidencia robusta para este tipo de pacientes asintomáticos, y está indicada la cirugía en los pacientes con FEBI baja y síntomas en la prueba ergométrica, lo que hace pensar que ese paciente no era realmente asintomático, obviamente, y debe ser considerada cuando hay una caída de la presión arterial en la prueba ergométrica, o si el riesgo quirúrgico es bajo y el paciente tiene una estenosis aórtica muy severa, con una velocidad máxima mayor a 5.5 metros por segundo, una severa calcificación, una tasa de progresión mayor a 0.3 metros por segundo por año, que todo esto lo cumplió nuestra paciente. Las cifras de BNP repetidamente muy anormales también son indicación de sustitución valvular aórtica quirúrgica, y la hipertensión pulmonar grave que nuestra paciente no tenía. Para el papel de la valvuloplastia aórtica con balón, las guías europeas consideran dos situaciones posibles, que puede considerarse como puente para la cirugía o el TAVI en los pacientes que están hemodinámicamente inestables o que requieren una cirugía mayor no cardíaca urgente, y como herramienta diagnóstica para pacientes con otras causas potenciales de síntomas, por ejemplo EPOC severos, y los pacientes con disfunción miocárdica grave, insuficiencia prerenal u otra disfunción orgánica reversible mediante la valvuloplastia aórtica con balón, que parecería ser el caso que acabamos de discutir. Y para el tratamiento definitivo en los pacientes de riesgo intermedio, obviamente que tiene que realizarse en centros con servicios de cardiología y cirugía cardíaca que cuenten con colaboración entre los dos departamentos, que eso el cardiocentro lo tiene. Se recomienda la cirugía si el riesgo es bajo, un STS menor a 4%. Se recomienda el TAVI para todo aquel paciente con estenosis aórtica severa sintomática que no sea candidato quirúrgico. Y para los de riesgo intermedio o alto, ellos lo ponen como un riesgo quirúrgico aumentado, ya ponen el umbral en riesgo intermedio, o sea, un STS mayor a 4%, u otros factores que no se incluyan en esta escala. La decisión debe ser tomada en cuenta de manera individual según el paciente por el Heart Team, pero favorece el TAVI en pacientes añosos con acceso femoral posible. Eso es bien clara la guía europea de cardiología. Muchas gracias.